Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Desde tiempos remotos, la transmisión de saberes ha sido la principal herramienta para conocer la cultura de los pueblos y preservar sus tradiciones. Veíamos imágenes de varios programas de Señal Colombia en los que precisamente se ayuda a preservar la tradición. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, cómo Señal Colombia ayuda a preservar los saberes tradicionales. Mi nombre es José Eduardo Londoño, tengo 47 años de edad. Hace 35 años vinculado al mundo del arte, en especial a la danza. A mí me gusta ver en televisión programas que tienen que ver con la parte cultural, lo artístico, ¿sí? Y lo que tiene que ver con el deporte. Soy televidente en mis ratos que estoy libre, en las tardes, en noches, que tenemos como ese espacio de deleitarnos un poco también. A mí me gusta de Señal Colombia varios aspectos. Uno es los documentales que están ligados con la parte cultural, con la parte deportiva, las viejas glorias del deporte, los que nos han sacado a relucir nuestra Colombia buena. Del tronco nació la raza, las manos de la voz, mi querido amigo, de donde nació el amor. Amores que vienen, amores que van, y si no me quieres, no voy a olvidar. Rescatar nuestras raíces culturales, el de destacar todo ese arraigo cultural que tenemos, cosas que la gente no tiene a veces la sensibilidad a verlo. Los muchachos ahora estamos en una dinámica pedagógica totalmente distinta a como éramos nosotros. Ellos son más visuales. Entonces, un documental relacionado con estos quehaceres culturales, con el conocimiento, es más fácil que ellos lo observen y saquen conocimiento a partir de ahí. Los programas que he visto de Señal Colombia, Danza Colombia, Trayecto Magdalena, Trayecto Pacífico, muy ligado a lo que nosotros hacemos en nuestra institución. En lo pedagógico es material fundamental para que los muchachos se ubiquen un poco en lo que tenemos como legado. De dónde nosotros nos originamos, porque este mestizaje que tenemos en Colombia, esta riqueza cultural, esta riqueza de conocimientos ancestrales, todo esto es ganancia para los muchachos con relación a nuestra televisión en Señal Colombia. Para hablar de la preservación de las tradiciones tenemos un invitado, lo digo yo, de lujo. Se trata de Alberto Escobar, quien en la actualidad es director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Hola Alberto, ¿cómo está usted? Eduardo, ¿qué más? Bueno, usted ha estado por fuera, por dentro, con un pie aquí, un pie allá. Ahora que tiene ese cargo tan importante de responsabilidad, ¿cómo ve usted la preservación del patrimonio dentro de las políticas públicas? ¿Cómo se maneja el tema en Colombia? ¿Cuál es el panorama que puede dar una persona como usted con tanta experiencia en el tema?
Bueno, la verdad es que sí, toda mi vida he trabajado en torno al patrimonio y debo confesar que pues es un tema que ha ido creciendo exponencialmente. Hace 20 años pensábamos que lo único que era patrimonio eran los monumentos nacionales, las estatuas, 4 centros históricos, algunos edificios. Hoy en día creo que nos hemos ido al otro extremo, es decir, creo que hoy en día todo el mundo cree que todo es patrimonio. Entonces yo pienso que parte del problema justamente radica ahí, es decir, en cómo acotar el término patrimonio y cómo lograr efectivamente que todo eso que todo el mundo considera patrimonio se pueda proteger. El caso concreto del llamado patrimonio inmaterial, es decir, las tradiciones, la culinaria, pues la gastronomía, las leyendas, la tradición oral, ¿cómo se maneja ese tema en un país como Colombia? Bueno, Colombia en los últimos años ha trabajado muchísimo en la preservación del patrimonio inmaterial. Ahí, digamos, había un esfuerzo muy grande desde un punto de vista institucional para que muchas de esas manifestaciones incluso estén inscritas dentro de la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Por decir algo, están, por ejemplo, la marimba de Chonta, el carnaval de Barranquilla, el carnaval de negros y blancos, la Semana Santa de Popayán. Se está trabajando ahora, por ejemplo, en que los cantos de trabajo del llano también se incluyan dentro de esa lista importante, pero al mismo tiempo también se está trabajando mucho en el diseño de políticas. Por ejemplo, Colombia acaba de terminar la política para la preservación de la cocina tradicional, que creo que va a servir mucho para que pues, aquellos cocineros y aquellas personas que estén trabajando en ese tema pues, tengan como una base que les permita encauzar sus esfuerzos. Hay un tema que preocupa bastante, y ese sí creo que es de hace bastante tiempo, que es la preservación de las culturas indígenas, ¿no? Muchas de ellas acorraladas, con cada vez menos integrantes o se han aculturizado, y hay una riqueza muy grande de idiomas. ¿Cómo se trabaja ese frente de la tradición indígena? Y, no sé, meto un poco la cucharada, muchas veces los mismos indígenas se sienten más cómodos en lo occidental que en su propia tradición. ¿Cómo manejar ahí ese tema? Dentro del Ministerio, la Dirección de Patrimonio pues, trabaja específicamente con todo lo que tiene que ver con el patrimonio, pero también hay una Dirección de Poblaciones, que sería, digamos, como el área del Ministerio que trabaja más con los indígenas, pero debo resaltar que desde el Ministerio, desde Patrimonio, se está trabajando con los indígenas del Amazonas, del área norte, en un tema de gastronomía, con los guayús, y acabo de estar justamente en Santa Marta, reunido con el Cabildo de la Sierra Nevada, en donde ellos han manifestado que quisieran que el gobierno diseñara una política para la protección de los lugares que ellos consideran sagrados. Ahí digamos que hay un tema político complicado porque pues, muchas de estas solicitudes están vinculadas también con la solicitud de escrituración de predios, y eso por supuesto pues genera varios conflictos. Santa Marta es un sitio sagrado, o Valledupar. Claro, sí. Y pues en qué momento se acota, sí. Pues que piensa que Colombia tiene declarado el paisaje cultural cafetero como parte también de la lista del patrimonio de la humanidad. Eso es una extensión de más o menos 230.000 hectáreas. Y yo hablando con el Cabildo, ellos estaban hablando más o menos de 1 millón de hectáreas en la Sierra Nevada. Es el parque de los, claro, los resguardos. Pero esto es todo un país. Sí, entonces, claro. Es posible, es decir, se puede hacer, no necesariamente, digamos, la titularidad tiene que estar en sus manos, es decir, los propietarios actuales pueden hacer parte de toda esta zona, pero pues hay varios retos, por ejemplo, que estamos viendo con el paisaje cultural, y es cómo manejar una zona tan extensa que es tan grande como un país, que claramente desde Bogotá con un funcionario, pues eso no se puede hacer. Entonces, está también todo el tema que acabas de mencionar de las lenguas. Dentro del Ministerio de Cultura también está el Instituto Caricuervo, que también trabaja, digamos, defendiendo las lenguas, y ese es apenas un tema que desde Patrimonio se está empezando a explorar, pero sin duda pues es un tema muy pertinente en el cual tenemos que trabajar mucho más. Bueno, ya seguimos con esta entrevista, más adelante estaremos con Alberto y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Transmisión de saberes. Transmisión es un término que procede del latín transmissio y que se refiere a la acción y efecto de transmitir. Según el contexto, puede significar transferir, trasladar, difundir o comunicar. Por ejemplo, en mecánica es el proceso de transmitir potencia entre 2 o más partes de una máquina, normalmente mediante engranajes con correas o cadenas, y mientras que en medicina se puede hablar de enfermedades de transmisión sexual.
también existen la transmisión de calor, que es el paso de energía térmica de un cuerpo a otro de menor temperatura, y la de datos, que es el intercambio o envío de información en formato analógico o digital. Se dice que la televisión y la radio transmiten sus programas, ya que estos llegan al público a través de antenas, cables y otros dispositivos. Otro tipo de transmisión es la de los saberes que comparten las comunidades, que normalmente se hace de generación en generación a través de la tradición oral. Jack Reyes, nuestro siguiente televidente, tiene mucho que aportar en el tema que estamos tratando hoy aquí en Todo lo que vemos. Yo soy Jack Reyes, tengo 31 años y soy productor de televisión y de cine. Digamos, aquí en la oficina tenemos bastante ocio en general, entonces hay televisor prendido casi todo el tiempo. Jugamos Wii, nos la pasamos jugando como diferentes videojuegos de diferentes tipos. Básicamente soy un televidente programado. O sea, yo casi que no prendo el tele para dejarme sorprender, sino que sé lo que van a dar porque estoy pendiente de algo que me interesó. Pocas veces como que me dejo sorprender. Yo siento que casi que todos los contenidos que pasan por señal tienen transmisión de saberes. Digamos que hay algunos saberes muy específicos, hay saberes históricos, hay saberes culturales, hay otros que tal vez son hasta gastronómicos, como de diferente tipo, pero todos transmiten saberes. No debemos ponerle como una responsabilidad gigante a la televisión para que sea un transmisor de saberes constante, pero sí debe ser un componente importante y siento que Señal cumple como ese papel de manera adecuada. La pantalla del tele sí es como una gran ventana para consumir contenidos. Ahí es absolutamente necesario que sí tengan como un gran panorama, no solamente de tipos de contenidos, sino también como de la actualidad. Para las personas que estamos acá en las ciudades, televidentes, tenemos que a través de esa ventana, como más que aprender como los bailes, los rituales, los mitos, es reconocerlos para descubrir en ellos cosas de tu pasado, cosas de tus abuelos, cosas de diferentes elementos, cosas como musicales, rítmicas que te hagan mover los hombros o los pies y disfrutarlos, o tal vez descubrir un sitio que no conocías y que quieres ir a conocer que ni siquiera sabes que existía. Es lo mismo, siento que es como un montón de cultura que nos sobrepasa y que hace parte de nuestra sangre también, que está aquí metido, que tal vez no son conocimientos escritos, pero que hace parte de nuestra cultura y que es importante reconocerlo para construir el presente con vista al futuro un poco. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos nuestra conversación con Alberto Escobar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Háblenos un poco de su experiencia con Historia Central. ¿Cómo hizo usted para que un tema que es técnico, de expertos en arquitectura, en urbanismo, en historia, la colonia, la república, llevarlo a la pantalla de televisión? Bueno, el primer reto fue tratar de que esas historias que se contaban allí no fueran tan pesadas. No siempre se logró. Me acuerdo mucho que una vez me monté a un taxi y empecé a hablar y el taxista me dice, ah, usted es el que sale en la televisión. Y yo muy orgulloso, sí, claro. Y dijo, yo siempre pongo ese programa para quedarme dormido. Entonces, digamos que no siempre se lograba que la gente se enchufara, pero yo siento que el patrimonio y particularmente el arquitectónico pues debe ser divulgado. Indudablemente la televisión es como el medio perfecto para poderle dar esas herramientas pues a los televidentes y a los ciudadanos de por qué eso es importante.
Así que yo creo que es el momento en que todos los ciudadanos y todas las personas exijan cómo quisieran que fueran sus ciudades. Es decir, las ciudades que tenemos hoy en día, patrimonio, pues son 500 años de generaciones que han luchado porque esos lugares sean amables, y en el siglo XX hemos hecho esfuerzos ingentes por destruirlo, pero yo pienso que eso en buena medida se ha debido a que la gente, insisto, ha legado ese poder de intervenir las ciudades en los expertos, y yo siento que los ciudadanos todos tenemos que defender ese derecho que es el de vivir en una ciudad grata, en un espacio que nos guste. ¿Y qué papel juega la televisión en o ha jugado, llamémoslo así, la televisión en este empeño de preservar el patrimonio o, si usted lo considera, de ayudar a que se pierda? Es decir, yo siento que difícilmente una persona puede defender algo que no le han enseñado a querer. Y yo siento también que en esa medida la televisión, a través de las historias que cuenta, le permite a la gente vincularse nuevamente con los edificios, con sus ciudades. Y yo me puedo parar en un auditorio miles de veces y decirle a 250 personas esto, pero si digo lo mismo en la televisión me van a oír, si me va mal, 500.000 personas. Y yo siento que en esa medida el público al que uno alcanza a transmitirle su mensaje en la televisión es infinito. Entonces, indudablemente para el patrimonio pues, ha sido muy importante que pues, yo u otras personas hayan tenido la posibilidad de contar su visión sobre el patrimonio y vincularlos con esos sitios donde, insisto, muchas veces se ha perdido ese contacto. En el caso concreto de Historia Central, que fue el proyecto suyo, yo recuerdo que usted combinaba el saber de los expertos con el de la comunidad. Pues debo confesar que eso fue lo más difícil cuando me plantearon la posibilidad de participar en ese programa y me dijeron que la gente iba a hablar. Yo no había sido consciente de lo arrogante que el conocimiento termina a uno volviéndolo. Y dice, pero ¿y la gente qué va a opinar si aquí el experto soy yo? Y debo confesar de verdad que el aprendizaje mayor que tuve sobre Colombia y sobre lo que piensa la gente sobre su patrimonio se hizo justamente en ese ejercicio en donde yo contrastaba lo que yo pensaba frente a lo que yo escuchaba que la gente decía, que a veces era mucho más sensato que lo que yo pensaba. O sea que en esa medida siento que aprendí a escuchar muchísimo, es decir, siempre que voy a un sitio ahora procuro escuchar mucho lo que la gente dice antes de yo expresar lo que yo creo, porque siento que así es como se llegan a acuerdos y así es como uno puede efectivamente pues, diseñar una política o hacer un esfuerzo en el cual la gente realmente se sienta comprometida y uno realmente tenga en cuenta lo que la gente piensa. Alberto, ya para terminar esta conversación, usted por un lado, ¿cómo ve lo que hace Señal Colombia con respecto a la defensa o promoción del patrimonio? Y también, ¿qué le recomendaría a usted al canal o a otros canales de televisión para seguir en este empeño? Pues hay algo que a mí siempre me ha preocupado mucho de ser colombiano, y eso probablemente no tiene nada que ver, pero sí va a tener después que ver, y es que no sé por qué razón siempre nos encanta contar historias de que somos tramposos, de que nuestro país ha vivido en guerra, que es cierto, es decir, una parte de nuestra historia indudablemente ha estado vinculada con el narcotráfico y con la guerra, pero por otro lado siento que hace falta que nos cuenten otras historias. Yo siento que el patrimonio al final es como esa historia de las cosas que han quedado bien, de las cosas que no se han caído, de las cosas de las que nos sentimos orgullosos, porque por alguna razón que desconozco, la nostalgia, por ejemplo, de las personas que salen de Colombia pasa por el paladar y todo el mundo echa de menos un tamal o echa de menos una música o una fiesta, así que el patrimonio está vinculado de manera inexorable con aquello que somos, y en esa medida siento que la labor que se ha hecho desde Señal Colombia es muy potente, porque pues desde que yo recuerde la televisión cultural, en particular pues en su momento con audiovisuales y ahora con Señal Colombia, siempre ha tenido esa línea de programas sobre las fiestas, sobre la arquitectura, sobre el patrimonio, sobre la historia. Esfuerzos como los que hace Señal Colombia son muy válidos y ojalá no pierdan el rumbo y lo sigan haciendo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Desde los inicios de los tiempos, la supervivencia de los grupos sociales y de la humanidad en general ha estado determinada en gran parte por la transmisión de saberes de generación en generación. Tan importante es este mecanismo que incluso esta transmisión de saberes es la que ha definido las características de los distintos pueblos, civilizaciones y culturas del mundo. Así, por ejemplo, la arepa paisa es una tradición que se enseña de la abuela a la madre, de la madre a la hija. Lo mismo que en Cali el gusto por la salsa o en Pasto un deporte como la chaza.
Los anteriores ejemplos eran de culturas que uno puede considerar que están consolidadas, que tienen más o menos el futuro de alguna manera asegurado, pero también es de gran importancia para sociedades que cuentan con muy pocos habitantes, digamos muchas comunidades indígenas, unos pocos miles, a veces solo cientos, a veces menos de 100, que su supervivencia como civilización, como cultura, depende exclusivamente de esa transmisión de generación en generación de los saberes ancestrales. La televisión puede jugar un papel fundamental para registrarlos y recuperarlos. Claro, a la mayor parte de los canales de televisión esto les importa un poquito porque obviamente eso no da plata y ellos se conforman simplemente con mostrar las regiones desde los estereotipos que utilizan a veces en las telenovelas o en sus programas de humor y variedades. Pero a Señal Colombia sí le parece muy importante, porque como señala el periodista y escritor Juan Luis Cebrián, los medios han derribado las fronteras geográficas del saber, unificando las experiencias de la gente y universalizando sus mitos. Señal Colombia se ve a sí misma como ese tipo de medio, un intermediario entre lo que sucede en las regiones, el campo, las ciudades, eso que podríamos llamar la realidad, y los televidentes que observan la programación y gracias a los programas de Señal Colombia se hacen una idea más precisa, completa, acabada y profunda de todo lo que somos. Esto es muy importante en escenarios de globalización, donde cualquier manifestación local, específica, puede perderse en un mar de millones de especificidades de todo el planeta que van y vienen a través de los distintos medios de comunicación. Pero lo que más motiva a Señal Colombia es crear producciones que nosotros como colombianos no podemos dejar perder. Por eso Señal Colombia tiene producciones como En Busca del Plato Perdido, que recorre la geografía del país en busca de los distintos saberes gastronómicos de las regiones. ¡Qué cosa más deliciosa! O Danza Colombia, que hace lo propio con las expresiones de las danzas y la música de las distintas zonas de Colombia. También están los documentales agrupados en diversas franjas, como Colombia desde adentro, que es una manera de recorrer costumbres y tradiciones de las distintas zonas de Colombia, o Aislados, que muestra puntos geográficos que están completamente apartados del resto del país. Incluso Los Puros Criollos, o 5 maneras de reconocer a un colombiano, desde el humor y la irreverencia muestran particularidades de la esencia de los colombianos que a veces nos pasan inadvertidas. ¿Sabes cómo se juega a cargar una mula? No. ¿Montar una mula? Bueno, la única cosa que yo he escuchado sobre montar una mula es por la costa y tal vez no podemos hablar sobre este. Señal Colombia seguirá por ese camino porque para este canal hacer televisión no es ver que da más plata, sino hacer programas que resulten importantes y por ese motivo imprescindibles para la cultura y la preservación de la identidad de todo lo que somos nosotros los colombianos. Bueno, mirando la parte de acá de la región, considero que se deben rescatar lo que son las imágenes fotográficas, o sea, el archivo fotográfico que se tiene acá en nuestra región, por lo menos el archivo histórico. Volver a retomar lo que es todo lo que nosotros trabajamos de las músicas y de todas las regiones, pues solamente no Santander, sino de la llanera, la música del interior. Por ejemplo, a mí que me gustaría que se rescatara ahorita tejer. Me encantaría que eso se reflejara más, se hablara más, para que no se perdiera eso. La primera son las comidas típicas de la región, por ejemplo, la vitoria, las comidas culonas, el cabro, cosas, comidas de aquí que la gente ya no sabe preparar. Y pues la otra cosa es los bailes típicos o
o la música que es de la región, que personalmente yo pues no conozco exactamente cuál es la música o los bailes de acá. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia contribuye a la preservación del conocimiento ancestral. Recuerden que este programa es posible porque ustedes escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.señalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para estar al tanto de la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy sencillo. En Twitter, @Señal Colombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.